Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: En mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé. Y tú, Señor, me escuchaste. Jonás, episodio 2. Arrepentimiento y culpa. Dios te bendiga en gran manera. El día de hoy analizaremos el segundo capítulo del libro de Jonás y exploraremos la culpa y el arrepentimiento y determinaremos si lo que Jonás sintió dentro del gran pez fue culpa, arrepentimiento, una mezcla de ambas o si realmente no sintió ninguna. Por lo general, tendemos a confundir arrepentimiento con culpa y muchas veces tendemos a mezclar conceptos. Y lo cierto es que arrepentimiento y culpa son cosas diferentes, que si bien tienen una cierta relación entre ellas, no significa que sean lo mismo. Dentro de la vida de un cristiano, el arrepentimiento y la culpa deben ser debidamente identificadas, ya que si no se identifican correctamente, nosotros no podemos llevar a cabo una correcta gestión tanto de nuestras emociones como de nuestras acciones. Comenzaremos identificando correctamente qué es el arrepentimiento, cómo funciona y cuál es el propósito del arrepentimiento. El arrepentimiento es una conducta autorreflexiva, la cual aparece cuando una persona reconoce que ha hecho algo que es contrario a sus valores y principios, reconociendo que hizo algo equivocado y tomando acción para no volver a hacerlo. El propósito del arrepentimiento es de la autosuperación, basado en la introspección para aprendizaje propio, reparación emocional y la transformación de actitudes que podríamos llegar a considerar peligrosas para nuestra moral o ética personal o para nuestras emociones y o pensamientos. Ahora conozcamos la culpa. ¿Qué es la culpa? ¿Cómo funciona la culpa? ¿Y para qué es la culpa? Al igual que el arrepentimiento, la culpa es una conducta autorreflexiva, la cual aparece cuando hemos transgredido alguna norma, regla ética o moral o hemos ocasionado algún daño a otro. La culpa debe ser utilizada para la reconciliación emocional con otros o conmigo mismo, siempre siendo abordada desde un punto de vista de empatía y no discriminatorio, ya que si la culpa no se trata con cuidado y no se soluciona con la mayor brevedad posible, puede ocasionar baja autoestima, depresión o rumiación. Esto se ve reflejado en muchos trastornos de conducta, donde la persona deja de interpretar su culpa como un he hecho algo malo y pasa a ser un yo soy malo. En 2 Corintios 7, versículo 10, se nos relata claramente dos tipos de culpa. Una culpa que nos acerca a Dios y una culpa que únicamente es para destrucción personal. A lo que este versículo nos incita directamente es a que utilicemos la culpa para acercarnos a Dios, dejando de decir yo soy malo y simplemente reconociendo que hemos hecho algo malo, acercándonos a Dios y reconciliándonos con Él por medio de nuestra culpa, por medio de nuestro sentimiento de culpa. Ahora, entendiendo lo anteriormente dicho, ¿cuál es entonces la diferencia entre culpa y arrepentimiento? ¿Qué es aquello que hace a estas dos cosas, estos dos pensamientos diferentes? Bueno, la diferencia principal se encuentra en que el arrepentimiento es una acción de reparación de aquello que hemos hecho mal y la culpa
es el sentimiento que tenemos con respecto a lo que hemos hecho mal. En palabras más simples, el arrepentimiento es la acción y la culpa es el sentimiento. Esto ha hecho que me nazca una pregunta. ¿Puedo sentir culpa sin arrepentirme y viceversa? Es decir, ¿puedo arrepentirme sin sentir culpa? Al ser estos conceptos diferentes, podemos concluir que sí, podemos arrepentirnos sin sentir culpa y podemos sentir culpa sin arrepentirnos. Y de hecho es bastante normal, ya que por lo general mucha gente siente culpa y no se arrepiente. Es decir, siente un peso de conciencia, pero no toma acción para hacer algún cambio. Aunque hay ocasiones en donde ese peso de conciencia abre paso al arrepentimiento. Aunque en lo personal, de las dos emociones, siento que la más peligrosa es la culpa, ya que si no sabemos cómo tratar con nuestra culpa, podemos generar sentimientos de inferioridad y un desmérito, es decir, sentir que aquello que hemos logrado no lo merecemos. Y el cerebro utiliza la culpa como un método de control, generando lazos o relaciones disfuncionales donde te sientes mal por cada cosa que haces, sin la necesidad de que haya un motivo real de ese sentimiento. También la culpa puede ser utilizada como un arma, puede ser utilizada para controlar a otros. Un ejemplo de esto es que tu pareja, debido a la frustración en una discusión, golpee una pared y te diga una frase como mira lo que me hiciste hacer, o esto es tu culpa, o la responsabilidad de esto es tuya. De esta forma se utiliza la culpa o el sentimiento de culpa para manipular y controlar a la otra persona. Esto, sumado a una mala gestión emocional, puede llevar a una dependencia emocional en el individuo. Y aquí es donde muchas congregaciones se equivocan, o muchos líderes de muchas congregaciones se equivocan, ya que por lo general apelan al sentimiento de culpa y no al arrepentimiento en las personas. Cuando una persona se enfoca únicamente en el problema, pierde de vista la solución del problema. Por eso, cuando los líderes se enfocan mucho en la culpa, pierden de vista el arrepentimiento. Y lo mejor que podemos hacer dentro de nuestras congregaciones es enseñarle a las personas que culpa y arrepentimiento no es lo mismo, que cuando tú vas a la iglesia y te sientes mal por haber pecado, eso es culpa. Pero cuando después sales de la iglesia y no vuelves a cometer pecado, eso es arrepentimiento, ya que tiende a ser muy normal que dentro de las congregaciones hayan muchas personas que cuando llegan a la iglesia se sienten mal por haber pecado, o es más, cuando pecan ya sienten ese dolor, esa pesadez de conciencia por haber hecho algo que no estaba bien delante de Dios. Pero oran, piden perdón y después vuelven a pecar en lo mismo nuevamente, vuelven a su mismo pecado. Y esto es porque muchas personas piensan que con el simple hecho de sentirse mal, es decir, sentir culpa, ya es más que suficiente para no volver a pecar, cuando no es así. Lo que hace falta es arrepentimiento, es decir, tener una autorreflexión, hacer una autoevaluación para entender qué es lo que está ocurriendo contigo y así tomar acción para no volver a cometer lo que hiciste. Si gustan que haga un video dedicado exclusivamente a la culpa, pueden hacérmelo saber en los comentarios. De esta forma podemos tratar el sentimiento de culpa y sus consecuencias de forma más amplia y directa. Habiendo conocido de una forma más puntual lo que es el arrepentimiento, qué es la culpa, para qué sirven, qué es lo que ocasionan, cuáles son sus consecuencias si no se tratan bien, podemos preguntarnos entonces, ¿qué sintió Jonás? Al leer con detenimiento el capítulo 2 del libro de Jonás,
nos damos cuenta que el camino hacia la obediencia de Jonás va marcado por la culpa y el arrepentimiento. La culpa de Jonás la podemos ver reflejada en prácticamente toda su oración, en cómo él se lamenta por no haber obedecido, y nos lo demuestra con esta oración llena de pesadez, llena de sentimiento, llena de culpa. Mas sin embargo, Jonás cierra su oración con un texto de arrepentimiento. Pero yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es del Señor. Aquí Jonás reconoce que hizo algo malo y toma acción para corregirlo. Eso es arrepentimiento. Conclusiones del segundo capítulo del libro de Jonás. Habiendo analizado todo lo anterior, podemos concluir que el arrepentimiento es una acción, la culpa es un sentimiento. Podemos concluir también que podemos arrepentirnos sin sentir culpa y sentir culpa sin arrepentirnos. También podemos concluir que Jonás sintió tanto culpa como arrepentimiento por la desobediencia de sus actos, y el cómo esto mismo puede ayudar a la iglesia moderna a dejar de sentir culpa para empezar a arrepentirse y de esta forma acercarse a Dios. Aclaro, sentir culpa no está mal, de hecho es algo bueno, significa que tu sistema emocional está bien. El problema no es sentir culpa, el problema es estancarte en ese sentimiento y no avanzar. Por esto te motivo a que tengas un momento de autorreflexión, de autoconocimiento, de autoevaluación, que entiendas qué es lo que está ocurriendo en tu vida y qué es aquello que necesitas cambiar, qué es aquello en lo que necesitas tomar acción para empezar a hacer mejor, para empezar a acercarte más a Dios. Este ha sido el análisis de la semana. Espero que te haya gustado, Dios te bendiga. Por favor, deja tu like, suscríbete si te gustó y deja un comentario para saber que llegaste hasta esta parte del video. Nos vemos la próxima semana con el siguiente capítulo del libro de Jonás. Bendiciones.